Buenas tardes, Iglesia Jesucristo Gobierna, hermanos, amigos. Como acordamos, estamos en esta Semana Mayor, Semana Santa, como la llamamos los cristianos, esta semana de Pascua, como está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Los israelitas, los judíos la celebran como la Pascua todavía, pero y que comenzó este domingo pasado y que con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, y que terminará el próximo domingo con el día de resurrección. Quedamos en que vamos a estar hablando de las 7 frases que habló nuestro Señor Jesús, que dijo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. El día de ayer hablamos de la primera frase, y hoy ya estamos entrando a la segunda frase, que está escrita en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 43, pero para leer todo el contexto vamos a leer desde el versículo 39. Entonces vamos a leer la escritura. Lucas 23, 39, está escrito que estando Jesús en la cruz, dice que y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, la segunda frase que dijo Jesús fue en el versículo 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda frase que Jesús comentó estando él en la cruz. Jesús fue, dice el pasaje, que fue crucificado en medio de 2 malhechores. Uno, dice la Escritura, que lo increpaba, lo confrontaba, y es más, hasta le exigía que si él era el Cristo, el Mesías, bajara en ese momento de esa cruz y se salvara a sí mismo, y de paso lo salvara a él. Mira qué inteligente este malhechor. Pero esta petición o exigencia, más que petición, era una exigencia de este malhechor, estaba mal hecha por varias razones. Encontré 2. La primera fue que Jesús en ese momento no podía bajar de la cruz, ya que en ese caso, si Jesús hubiera bajado, el plan de salvación no se hubiera concretado, no se hubiera consumado. Es más, pienso yo que hasta el mismo diablo, Satanás, estaba utilizando a este malhechor para ir en contra de lo que el plan perfecto que el Dios Padre, que nuestro Señor Jesús tenían para salvarnos en esa cruz. Eso fue lo primero. Y en segundo lugar, estaba mal hecha esa petición, ya que era una petición hecha con soberbia y orgullo. Es más, el otro malhechor lo reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando aún en la misma condenación? O sea que, en pocas palabras, en este malhechor, en el primer malhechor, no había ni siquiera temor de Dios en su vida, no había ni arrepentimiento en él. A comparación del otro malhechor que muere al otro lado de nuestro Señor Jesucristo, que estaba en el otro lado de nuestro Señor Jesús, a diferencia, vemos que este otro malhechor hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque en primer lugar aceptó su culpa y su responsabilidad por sus malos actos. Ese malhechor estaba diciendo: nosotros por nuestras fallas, por nuestras faltas, por nuestros pecados, estamos recibiendo una justa condena. O sea que él estaba reconociendo en primer lugar su condición, se estaba arrepintiendo. En segundo lugar, pidió con humildad y no con soberbia y orgullo,
pidió con humildad perdón y clemencia a Jesús. Le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En tercer lugar, este otro malhechor tenía entendimiento de las Escrituras en el sentido escatológico de la Biblia, porque sabía que Jesús vendría posteriormente en su reino. O sea, sabía que ese no era el momento de que él recibiera su salvación, pero sabía que Jesús regresaría. Dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, escatológicamente hablando, sí tenía conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios. O sea, en pocas palabras, entendía los tiempos escatológicos de la palabra, cuando regreses en tu reino, en tu gobierno. Entonces, ¿qué le dijo a Jesús a este malhechor? Porque no habla de que fueran ladrones, homicidas, simplemente habla de que eran malhechores. No dice la palabra, la tradición dice que tenían nombres, pero no, la Escritura no habla de nombres que tuvieran estos dos malhechores. Entonces Jesús le responde a este último malhechor, le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El griego paradeisos, que significa estar en el Edén o en lugar de felicidad. Lugar que está al oriente, así como el huerto del Edén, cuando Dios en el libro de Génesis puso al hombre, a Adán y a Eva en el huerto, donde no había maldad, no había pecado, todo era felicidad, era un paraíso ese lugar. Jesús le dijo en ese momento que el día de hoy Él estaría con él posteriormente en el paraíso, como está escrito en el libro de Génesis. Miren, hasta ese momento, los muertos, los que morían redimidos por la fe en el Mesías venidero, en ese momento apenas estaba muriendo Jesús para cumplir la Escritura, para cumplir el plan de Dios de redención del hombre. Hasta ese momento, los redimidos por su fe, sus almas iban al seno de Abraham, como le pasó a Lázaro. Le pasó que cuando murió este mendigo, pero muere en la fe y va al seno de Abraham, como está escrito en la Escritura. Hasta ese momento los creyentes en el Mesías futuro iban al seno de Abraham, pero en ese mismo instante, en el momento que Jesús muere, entonces se abre nuevamente el camino a través de su sacrificio, del sacrificio de Jesús, y le da entrada al hombre otra vez al paraíso. Y en este caso el paraíso es el mismo cielo. O sea que el alma que muere en Cristo, a partir de la muerte de Jesús, vuelve al paraíso, sube al paraíso. Eso es su alma, ya que el espíritu regresa a Dios, porque el espíritu es prestado, y el cuerpo, dice la Escritura, que regresa a la tierra. O sea, muere y se hace polvo, se vuelve al polvo. Pero el que no muere en Cristo, con la redención de Cristo, su alma va al infierno. Entonces el espíritu regresa a Dios, el cuerpo regresa al polvo, pero el alma tiene dos caminos donde puede ir. Si muere en Cristo, su alma va al paraíso, va con Cristo, va con Dios, va al cielo. Pero si se muere sin Cristo, sin la salvación, como fue el caso del primer malhechor, que no se arrepintió, que no hizo las cosas correctamente, que no pidió perdón, ese otro malhechor sí fue a parar al infierno, pero el otro no. El que se arrepintió, el que reconoció, el que pidió clemencia y que buscó al Señor. Esto nos enseña que varias cosas, esta situación. Nos enseña que, en primer lugar, los dos malhechores que mueren, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho de nuestro Señor Jesús, y Jesús muriendo en medio de ellos, representa que la salvación es por fe en Jesucristo. Si morimos con la fe en Jesús, vamos al cielo. Pero lógicamente si estamos arrepentidos y caminamos con Cristo. Pero si no morimos con la fe en Jesucristo, nuestra alma irá directamente al infierno.
si no recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador mientras estamos en vida en este mundo. O sea que la salvación es por fe en Jesús y por arrepentimiento. Lo mejor que le pudo haber pasado a este segundo malhechor fue que haya muerto en ese mismo instante, porque ahí nos habla la Escritura que la salvación es por fe, no es por obras. Pero si tú aceptas a Jesús, si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y seguimos vivos en este mundo, entonces tenemos que caminar con Cristo, tenemos que demostrar un arrepentimiento genuino, tenemos que luchar todos los días contra el pecado y guardar nuestra vida en santidad. Entonces, en pocas palabras, lo mejor que le pudo pasar a este segundo malhechor fue que muere en la fe de Jesús y muere y acepta a Jesús en ese mismo instante, y en ese mismo instante muere. Yo creo que Dios ha de querer que muchos que aceptan a Jesús en ese mismo instante se fueran al cielo, porque muchos aceptan a Jesús, pero después en sus vidas no quieren caminar en esa santidad, en ese arrepentimiento, y se alejan de Cristo, y al final no corren la carrera con Cristo, y eso pues hace que sus almas al final de su vida se pierdan, a pesar de que algún día hayan aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, esta fue la segunda frase dicha por nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. La voy a volver a repetir para terminar con ella, con esta segunda frase. Dice: entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, les envío un fuerte abrazo, un saludo. Dios los bendiga. Mañana iremos con la tercera frase de nuestro Señor Jesús. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Y mañana nos vemos. Hoy utilizamos este formato de video, pero ya mañana lo estaremos haciendo por YouTube. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos estamos viendo. La paz de Cristo con todos ustedes. Shalom. Cristo viene. Amén. Maranata. Gloria a Dios.